Digo todavía. O sea que dame una señal de si puedo comenzar. Eh, no veo nada. Hace 300 millones de años, todos los continentes actuales estaban unidos. Las Américas, Asia, Europa, África y Oceanía eran uno solo y lo llamaban Pangea. Y nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos PangeaFM.com. Aquí estamos haciendo radio. Portal de luz y conciencia. La razón es que la persona que de alguna manera pueda conectar con este programa puedan lograr una mejor relación consigo mismo y el entorno. Que el ser humano reconozca su origen, su linaje espiritual, su origen divino. Nosotros podemos crear nuestra propia realidad, transformar el mundo alrededor del cual vivimos. Portal de luz y conciencia, bajo la conducción de Carlos Hermosén. Los miércoles, desde las 12 del mediodía, por Pangea FM. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes, donde quiera que se encuentren, como siempre, deseándole que estén muy bien. Bueno, bienvenido a su programa y a su emisora Pangea FM, la emisora del futuro que se escucha hoy, con la dirección general de Edgar Paredes, con la producción general de Randy Walls y la administración de Aymara Betancourt. En el control máster de Pangea, Nicolás Pérez y Tom Monasterio. Y en la conducción, con su servidor Carlos Hermosén. Bueno, hoy fecha noviembre 11 del 2020. Hoy vamos a tener un interesante programa, como siempre, para la satisfacción de todos ustedes. Esperamos que les sea de mucho agrado y, más allá de eso, de mucho beneficio. Así que vamos inmediatamente a entrar en materia para poder compartir este interesantísimo programa. El tema que tenemos para hoy se llama la ley de karma y dharma, retorno y recurrencia. Principalmente vamos a hablar de las leyes divinas, las leyes cósmicas, la ley del karma y dharma. Mucha gente la conocen como ley de causa y efecto, ley de compensación, que está tal causa, tal efecto, y que una acción trae una reacción y tiene lógica. Entonces, la ley del karma funciona así. Entonces hay personas que le llaman al karma, por su traducción de su origen, se llama, es como actividad. Entonces existen karma, pues, el karma bueno y el karma malo, pero nosotros lo definimos como karma siempre a una acción negativa que trae consecuencias negativas. Y a lo positivo lo vamos a definir como dharma, una acción positiva que trae consecuencias positivas. Entonces,
Ya sabiendo eso, vamos a combinar esas dos leyes, karma y dharma, con la ley de retorno y recurrencia. Entonces vamos a comenzar hoy con una frase para abrir este programa, antes de comenzar. Y decimos así, dice así: el que cumple la ley, la misma ley lo protege, mas el que viola la ley, en ella perece. Esa es una frase del venerable maestro ascendido de Soto, el que creó el programa Vivencia Esencial, método de Soto. Por eso hablo tanto de ese programa, porque es una autoría de el maestro ascendido de Soto. Tenemos que comenzar diciendo que todos los seres, todo lo que existe, incluyéndonos nosotros mismos, está regido por leyes. Nada en el cosmos ni en la naturaleza está por su cuenta. Todo debe y debemos responder a un orden establecido, que si lo violamos tenemos que enfrentar consecuencias. Existen leyes cósmicas, leyes divinas, leyes de la naturaleza, leyes de retorno y de recurrencia, la ley de las energías, la ley de las dimensiones, pero hoy nos vamos a limitar a explicar las leyes del karma y dharma y de retorno y recurrencia. Así que antes de comenzar, vamos a explicar cada una de esas partes del título de la conferencia. El karma son las consecuencias negativas por una mala acción, y eso trae consecuencias de dolor y sufrimientos. El dharma es un premio o consecuencia positiva por las buenas acciones en el curso de nuestras vidas. Trae bienestar, prosperidad, salud, etc. El retorno es, todos nosotros estamos aquí porque hemos retornado, hemos nacido. Retorno es, las personas van, mueren, nacen, mueren y retornan a recibir de una vida anterior las consecuencias, sean buenas o malas, de acuerdo a sus acciones de vidas pasadas. Más adelante entonces vamos a dejar entrever, que es uno de los objetivos de este programa, por qué las personas sufren y no saben por qué sufren, porque a otros les va muy bien y ni siquiera saben por qué les va bien. Muchos dirán, bueno, me va bien por mis acciones y por mi esfuerzo. Sí, pero hay personas que hacen el mismo esfuerzo y no les va bien. O sea que hay algo que determina el irle bien o mal, y es algo más allá de nuestra voluntad. Y se trata nada más y nada menos que de estas leyes que nos rigen. Ley de karma, ley de dharma, de ley de retorno. Y es decir, en el retorno tenemos que, después que una persona muere, tiene que volver, tomar una nueva matriz para nacer y empezar otro recorrido en el mundo aquí de la tercera dimensión, el mundo como seres humanos. Y la recurrencia es que hábitos que no hemos concluido y que tenemos esos hábitos desde vida pasada y no lo hemos trascendido, se repiten. Repetimos los mismos errores, es decir, recurrencia, es recurrente. Es como cuando una persona no puede dejar un hábito, dice que lo va a dejar, hace un esfuerzo, pero vuelve y cae. Entonces, hay una combinación entre las leyes de karma y dharma, retorno y recurrencia. Viene a recibir la persona todo lo bueno o lo malo, consecuencias de lo que hizo en una vida anterior, y para eso tiene que retornar, y dentro de esa vida que va a llevar pues tiene sus recurrencias. Hay recurrencias, hay repeticiones de hábitos, de malas costumbres, de delitos, de defectos, hasta que la persona decida trascenderlo, que es el objetivo primordial, trascender para elevarse. Entonces,
Esas leyes de karma y dharma, retorno y recurrencia, nos rigen a nosotros como alma. Es decir, todo acto tiene una consecuencia, buena, agradable, que es el dharma, o dolorosa, que es el karma. Porque miren, vamos a decir, nosotros como en el mundo, entre nosotros los seres humanos, donde quiera, en cualquier grupo, en un club, en un partido político, en un partido de béisbol, en cualquier organización de cualquier índole, deportiva, política, religiosa, tienen que haber normas por las cuales hay que darle seguimiento a esas normas para que haya un orden. Y si no existiera, todo fuera un caos. Eso pasa igualito con nosotros como alma. Nosotros tenemos leyes que nos rigen. No importa que la persona diga que no cree. Esas leyes no obedecen a caprichos, ni a creencias, ni a la validación de nadie. Esas leyes se cumplen por encima de que la persona diga que no cree o que cree. Es como el sol. El sol sigue su ritmo. Si una persona puede decir yo no creo en el sol. Bueno, el sol ni caso hace, sigue su ritmo, porque no toma en cuenta los caprichos de ninguna persona, si cree o no cree, para poder hacer su función. Así mismo son esas leyes. Y esas leyes funcionan a rajatabla, no es como las leyes de nosotros, los seres humanos, que la persona cuando tienen una sentencia puede ser modificada por soborno. Puede ser que sea verdad, que cometa un delito y quizá por influencia la persona no paga el delito. Es decir, o le compran la conciencia al juez o algo. En las leyes divinas no pasa eso. Las leyes divinas, el que la debe, la paga. Por eso es que hay personas que no saben por qué sufren, por qué le va tan bien. Y es que sin saberlo también hacen cosas maravillosas y eso lo vienen a recibir. Entonces debe de haber un orden. El objetivo realmente de nosotros explicar de este tema, de nosotros explicar esas leyes y que tienen que ver con nosotros, cómo se va a definir y se define nuestras vidas en la vida actual y en una próxima existencia, tiene que ver con conocer esas leyes y una vez la persona lo conozca, pues puede tomar una decisión porque ya tiene en sus manos lo que se llama una opción. Por eso el objetivo de explicar estas leyes es porque la mayoría de nosotros desconoce que el origen del dolor de la humanidad y del ser humano, el origen del dolor y el sufrimiento en nosotros, los seres humanos, es por la violación de esas leyes. Y queremos que el ser humano tenga a la mano la forma de transformar ese dolor y sufrimiento. Entonces, tenga a la mano de cómo liberarse del dolor y sufrimiento y crear una nueva vida, un nuevo porvenir, un mejor porvenir, un porvenir que desee y que quiera. Pero tiene que tener como base que depende de las acciones de nosotros. Podemos crear, pero las acciones de nosotros determinan por donde tenemos que cruzar. Miren, si la humanidad supiera con conciencia, a conciencia supiera por qué sufre, y si el hombre quisiera entender el porqué de sus enfermedades, de sus mala suerte, de su dolor, de sus problemas, de toda especie, lo primero que enseñaría a sus hijos, a sus familias, a sus amigos, etcétera, sería el cumplimiento de las leyes cósmicas para evitar pagar terribles karmas. El dolor o la felicidad del ser humano lo marca de forma matemática la ley de karma o dharma. Cualquiera puede decir que no cree, pero no importa, la ley se cumple por encima de lo que creas o no. Es decir, es una ley infalible. Nuestros hechos son los que determinan la vida
que vamos a tener, buena, mala, regular, de dolor o sufrimiento, o de prosperidad, salud, bienestar, etc. Hoy estamos cosechando la vida que tenemos nosotros desde que nacimos hasta la fecha, y la que vamos a seguir viviendo, es la que estamos cosechando lo que hicimos, bueno o malo, en el pasado, en una vida anterior. Y también hoy, con nuestros actos con nuestros hechos, estamos construyendo la vida que tendremos en el futuro o en una próxima existencia. Esa es la ley, así funciona. Entonces, como tenemos eso en las manos y tenemos potestad para crear nuevas realidades, podemos no modificar la ley, podemos amortiguar las consecuencias. Porque la ley, hay un dicho que cumple la ley lo protege, pero el que la viola, en ella perece. Pero hay personas que pueden trascender los karmas con buenas obras, con intenso sacrificio por la humanidad. Pero eso es si la ley lo permite ser trascendida. Es decir, hay karmas, hay cosas que la persona tiene que pasar como alma. Cierto dolor, cierto sufrimiento, para que se le ablande el alma en esa área y la persona tenga otra visión sobre esos hechos y no los repita más. Porque si la persona no tiene una amonestación, nunca va a ser corregido. La ley del karma, entonces, en el fondo no es mala, es corregir el alma, que somos nosotros, y alinearnos con los principios divinos que debemos recorrer como alma, porque nosotros tenemos un origen espiritual y lo esencial es recorrer un camino espiritual. Pero como estamos en un mundo de materia, lo que debemos es recorrer los dos caminos. El material, el económico, porque necesitamos, como una materia que tenemos, necesitamos lo material para tener las comodidades suficientes y adecuadas para esta materia. Casa, carro, comodidades. En eso no hay discusión y no hay ningún delito. No hay nada de malo en eso. Pero ese camino hay que combinarlo con el camino espiritual, porque en esencia somos un espíritu. Porque total, todo lo que tiene que ver con lo material, aunque tengamos que vivirlo y buscarlo, tenemos que verlo como sin apego, ¿sí? Como que no es de nosotros, que es algo que mientras estemos recorriendo este espacio de vida con cuerpo físico, es algo que debemos de amarlo, quererlo, usarlo para nuestro beneficio, nuestros seres queridos, y para la humanidad, para hacer el bien, los recursos materiales y económicos. Pero saber que eso es pasajero, y todo lo que es pasajero se debe usar en el momento que nos toque usarlo, cuidarlo, el carro, cuidar y amar la familia, la pareja, los hijos, pero sin apegos, porque lo material, las personas pasan y nosotros no tenemos ningún vínculo de eterno con nada de eso, con lo material. Lo material un día es y de mañana no es, todo perece. Y el ser humano debiera de usar todo lo que perece, pero para desenvolverse y navegar en este mundo, en esta vida, en este recorrido como persona encarnada, almas encarnadas en una personalidad, en un cuerpo humano. Usarlo porque son herramientas necesarias, la materialidad, pero un día termina. Dicen que nadie ha visto a una persona cuando van hacia el cementerio a enterrarlo. Cuando van de camino, nadie ha visto que detrás de la caravana de toda la persona va la mudanza de ese que va ahí muerto, porque se la van a poner junto con él. Eso no existe. Lo quiero significar con esto, que todo tiene un fin en este mundo, pero mientras estamos aquí sí hay que utilizarlo de la mejor manera para nuestro beneficio y nuestra comodidad. Como dije anteriormente, en eso no hay ninguna falla, ningún delito, no hay nada de malo en eso. Pero lo esencial que debemos es aquilatar las cosas que cuando las tenemos nunca van a perecer, que son las cosas espirituales y las cosas que vivimos y las encarnamos como experiencia dentro de nosotros. Eso se va con nosotros. Las teorías, lo que leí, eso se va con el cerebro cuando se desintegre. Pero lo que vivimos y lo convertimos en hábitos como estilo de vida,
Eso es lo que se va con nosotros. Y debemos de aquilatar las virtudes, las facultades, las conexiones internas, para, aún teniendo cuerpo físico, disfrutar de la paz, de la armonía, del gozo divino, de la alegría interior. Porque todo lo que busca el ser humano hacia afuera es para lograr felicidad, paz, armonía y gozo. Y no lo vas a lograr nunca. Lo que logra es esas satisfacciones pasajeras, efímeras, aunque son necesarias, porque mientras estamos aquí las necesitamos. Entonces las cosas de que cuando nos vayamos nos las llevemos, esas son las cosas que debemos de aquilatar. Entonces los caminos que debemos recorrer son el camino material, mientras tenemos un cuerpo físico, y el camino espiritual principalmente. Entonces, dijimos, cosechando lo que hemos creado en un pasado, y hoy estamos construyendo lo que vamos a cosechar en el futuro. Y depende de nosotros que ese futuro sea modificado de prosperidad, de paz, de felicidad, de dicha y abundancia. Y eso solo se logra por el camino de la espiritualidad. Claro, utilizando para navegar en este mar de la vida, utilizando las herramientas de lo material, que es necesario. Es como en el mar, usted necesita una lancha, un bote o algo para mantenerse a flote mientras está en el agua. Le sirve de vehículo, pero cuando sale de ahí ya cumplió su función, no lo necesita. Entonces, así es las cosas materiales. Entonces, esas leyes, como dijimos, son estricta, no hay soborno ante las leyes divinas. Lo que usted hace lo tiene que pagar. Esas leyes antiguas que Moisés la dijo con una frase que decía ojo por ojo y diente por diente. Jesús la dijo también después de Moisés. Cuando Jesús vino, la dijo en otra frase que decía: en la vara que midiereis seréis medidos. Quiere decir que lo que usted hace lo tiene que pagar, llevándolo a la ley de karma y dharma. Lo que usted hace lo recibe, sea bueno o malo. La ley de compensación o de causa y efecto. Entonces, esa ley nos proporciona salud, prosperidad, prestigio o dolor y sufrimientos. Prestigio si es dharma, o dolor y sufrimiento y limitaciones económicas y enfermedades cuando es karma, cuando son cosas negativas. El karma también son, además de individuales, hay karmas que son colectivos. Hay grupos de personas que le pasa lo mismo. Un accidente donde cientos y miles de personas perecen, una catástrofe natural, por ejemplo. Y hay karma, aparte de colectivos, de países, de naciones. Hay países donde la vida es amarga y difícil, donde hay mucha miseria y hambre. Y hay naciones donde la vida es más agradable y fácil, donde casi no hay hambre ni miseria. Hay comodidades, cultura, respeto a la vida y a las ideas ajenas. O sea, que el karma también es individual, colectivo y de naciones también, de países. Estas cosas no son al azar de teoría. Estas cosas se saben de forma directa, porque hay personas que tienen esa capacidad de hacer un recorrido a las almas, de antes de nacer y después que tienen una vida, después que mueren, cuál es el recorrido de esa alma, y después que nace otra vez. Es decir, ese recorrido, ¿dónde está eso grabado y guardado para poderse investigar? En lo que se llama los archivos acásicos. El acas es una sustancia en el cosmos que graba todo los acontecimientos de cada criatura, animal, vegetal, los acontecimientos planetarios, cósmicos, los acontecimientos, lo que usted habla, dice y piensa a través de una existencia. Todo eso está. Es como cuando a uno le prenden una cámara y la ponen a grabar desde el momento, desde toda la vida, desde que nace hasta que muere, y después que sigue y después que nace de nuevo. O sea, esa cámara nunca se apaga. Eso es para darle la idea de lo que es
de lo que es los archivos acásicos, donde está todo grabado. Y eso hay personas que pueden accesar. Y puede accesar a los archivos propios y puede accesar a los archivos de otra persona, pero sin violentar. Tiene que ser con permiso, por ejemplo, y sin violentar la privacidad. Hay personas que pueden darse cuenta de las cosas de otra persona y no la pueden decir, es decir, ni siquiera que quieran decirla la pueden decir, porque tienen también consecuencias. Es invadir la privacidad. Y en la persona, aunque tenga facultades, aunque sepan cosas de otra persona, si lo dicen tienen una consecuencia. O sea que eso no es así al azar. Entonces ahí es que se sabe por qué la persona tienen una vida como la tienen hoy. Porque antes de conocer, el que ya conoce estas leyes, antes de conocerla cometió tantas cosas que todavía le quedan cosas por vivir para compensar y pagar esas cosas y recibir esas amonestaciones si es negativo los hechos, y si es positivo recibir compensaciones positivas. Pero para eso y para poder liberarnos del karma, hay un camino que es sacrificios intensos por los demás, obras, y a nivel colectivo o por personas individualmente o por la naturaleza, y también trabajo de transformación interna por nosotros mismos. Esas tres cosas, esas tres áreas de trabajo hacen que el karma se rebaje. Que si a usted se le iba a quemar un brazo por karma, porque le quemó un brazo a otra persona en una vida pasada, por karma tiene que sufrir quemadura. Pero puede rebajarse a que nada más se le queme la puntita del dedo pequeño, por poner un ejemplo, por tantas obras y tantas cosas que hace. Pero eso es si el karma lo permite, porque usted puede tener los méritos que sean, no importa. Y si tiene que pagar una cosa de 10 libras, de 10 libras la tiene que pagar, sin importar los méritos. Ahora, ¿esos méritos se pierden? No, se lo dan, pero se lo dan de otra forma. Se lo dan en salud o en lo económico, pero ese castigo no se lo trascienden. Pero si el karma lo permite, los méritos que uno tiene, pueden esos karmas ser borrados. Hay esa posibilidad. Entonces, pero tiene que ser que la misma ley lo permita. Entonces, el que da recibe, y recibe de lo mismo que da. Si da dolor y sufrimiento, eso vas a recibir. Si una persona no perdona, pues no será perdonado. Si todos los delitos que haga están pendientes, aunque una persona no lo pague en la misma existencia. Por eso es que hay personas que están confundidas con esto. Dicen, no, porque yo no creo en eso. Hay personas que mueren tranquilitos en su cama y pasaron una vida matando, asesinando, siendo sicarios, robando, haciendo todos los delitos que se pueda, violando. Todos los delitos que se puedan imaginar. Bueno, hay personas que cometen cantidades de delitos y mueren tranquilitos en su cama. Y hay otros que no matan ni una mosca y mueren trágicamente. Entonces ahí es que la persona se confunde. ¿Pero por qué hay esa confusión? Porque no conocen. A veces en una existencia, cuando la persona comete todos los delitos, a veces pagan en la misma existencia, en esa misma vida. Pero a veces no hay forma de que lo pague todo en una sola existencia, y por eso reencarna de nuevo o retorna para poder saldar esas deudas. Y de ahí es que viene que porque hay personas que mueren trágicamente y no se le hacen hecho daño a nadie, pero si hacen el recorrido de revisar el recorrido de esa alma en una vida pasada, vemos que todo lo que le sucedió tal cual es porque se lo ganó con un hecho negativo, si fue un acontecimiento trágico, o cosas positivas, si con hechos positivos son los acontecimientos beneficiosos. Entonces ya lo dijimos, que lo único que puede hacer exceder el karma es los intensos sacrificios por los demás, la naturaleza, y por la transformación interna de nosotros mismos. Entonces la naturaleza, la vida, hay personas que la trata bien y hay otros que los trata muy mal, pero no es la vida, es los hechos de nosotros mismos. Aquí tenemos que empezar a entender y a comprender, basado en eso, que nadie tiene la culpa de lo que nos sucede.
todo está fríamente calculado para que nosotros tengamos que atravesar por la experiencia que necesitamos para saldar. ¿Y cuál es el objetivo de esos sufrimientos? Es que nos alineemos. Lo que pasa es que estamos inconscientes de eso, no lo sabemos. Y por eso repetimos los mismos errores, porque no sabemos que los actos que nosotros cometemos tenemos que vernos de frente con ellos, tarde o temprano. Si una gente tiene conciencia de eso, al principio lo dijimos, que lo menos que trataría de cometer errores, ni delitos, ni hacerle daño a nadie, ni a la naturaleza, ni a sí mismo, porque tiene una conciencia de que lo que usted hace con la consecuencia se tiene que enfrentar más adelante, así sea en esta misma existencia o en otra. Entonces, por eso la vida, la gente como no sabe eso, la humanidad no estamos muy enterados de esa situación, la mayoría no hay forma de comprobarlo. Pues entonces la gente o no lo cree, y si conocen esas leyes pues no las ponen en práctica o no les importa, porque no creen que es verdad que se van a encontrar en un futuro con esas consecuencias. Entonces la vida nos tiene que tratar como nosotros hemos decidido que nos trate. No, nadie tiene la culpa, y ni siquiera los actores que tienen que ver para que esas cosas se den en nosotros. Esas personas son utilizadas por el medio ambiente, por la ley, para que esas cosas no sucedan, y esas personas son inclusive inocentes. Así como nosotros sin querer, con nuestra presencia, con nuestra palabra, hemos dañado a otros y estamos siendo usados para que esa persona pase por esa situación. Claro, cuando uno es consciente, uno se sale de ese jueguito. Uno se sale de ese jueguito cuando uno hace conciencia de eso. Y no trata de servir de escalera a nadie en ese sentido. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Que este mundo, si uno se pone a mirarlo así, medio de observador desde lejos, este mundo no es cosa fácil, en cierto modo, en cuanto al comportamiento de la humanidad. Existe en este mundo la violencia, la soberbia, la agresividad, la criminalidad, asaltos a mano armada, terrorismo, guerra, guerrillas, los vicios como el tabaco, el alcohol, las drogas, matanza entre seres humanos por paga, matanza así por violencia, y las personas y los hombres que vemos como más cultos, los estadistas, los presidentes, los grandes militares con grandes rangos. Bueno, esos grandes personajes tan cultos son los que forman ejércitos, miles de hombres de un lado y miles de hombres de otro lado, para que en un campo de batalla se despedacen en una guerra. Y como bestias irracionales, el ser humano, o sea, si uno se pone a mirar eso así como medio eso es increíble y es inconcebible que entre seres humanos haya eso. Irse a un campo de batalla y dos bandos, miles de hombres de un lado y miles de otro, para volverse pedazos. Eso es irracional. Entonces los seres humanos lo ven como normal. Entonces, ¿qué quiere la humanidad que pase? Que el karma o las leyes no traten así, en bandejas de plata. No, es que hay mucho delito. Entonces por eso es la necesidad y el empeño de que las personas hagan conciencia de que las consecuencias son los hechos. Y a nivel individual, familiar, colectivo, de naciones. Y por eso, haciendo conciencia de eso, ya paramos y buscamos la forma de transformarnos, de ver cómo paramos esos hechos que traen esas consecuencias negativas, y buscamos formas de transformarnos para que nuestros hechos sean a favor y en beneficio nuestro, de la naturaleza, de la humanidad. Entonces, existe también irrespeto a la vida, a los animales, matanza de animales, tala de los árboles que representa la vida. Y para colmo, no, esto con todo respeto, pero debo decirlo, los animales lo matan para comerse su cadáver. Es decir, eso como las guerras, y mirar eso es como que uno lo mira como observador así fríamente, es un caso serio. Entonces,
usamos el cuerpo, en ese caso, como si fuera una tumba, un cementerio para enterrar animales muertos. Nuestro estómago hace las veces de una tumba, vamos a decir, lo que hemos hecho conciencia de lo que es no comerse el cadáver de nuestros hermanos menores. Eso es otro tema aparte en el futuro. Entonces no hay respeto por el cuerpo, introduciéndole sustancias nocivas como el alcohol, el cigarrillo, dañando así el hígado, los riñones, los pulmones y los demás órganos, enfermando. Acuérdense que de tal hecho hay una consecuencia. Tal causa una consecuencia. Usted fuma, espere el enfisema pulmonar. Usted ingiere demasiado alcohol, bueno, espere la cirrosis hepática, porque nada sucede por casualidad. Es igual que la salud. La salud, la gente la trabaja. ¿Por qué? Porque tiene disciplina en el comer y la gente le dice, ay, qué suerte tiene, esa persona casi ni se enferma. Y el que está todo chueco ya a los 60 años, que tiene que andar en silla de ruedas porque la vida entera se la pasó comiendo grasa, cosas fritas y no le importó, no oía sugerencias. Bueno, y le dice mala suerte, no. La salud o sea, las enfermedades o tener el cuerpo enfermo como la salud, eso se trabaja, eso no viene por casualidad. O sea, es una consecuencia de unos hechos, de un recorrido de la vida. Entonces, si uno hace conciencia de eso, bueno, pues se cuida, ¿no? Y trata o hace trabajos contundentes para poder tener otro comportamiento, y así serán las consecuencias, otras, con un comportamiento ya mejorado. Es necesario de buscar la manera de transformarnos con un comportamiento que nos acerque al cumplimiento de las leyes divinas, de la naturaleza y las leyes de nuestro cuerpo. Entonces, necesitamos eso, señores, buscar la manera de cómo interesarnos. Eso es para que les resuene esto y que tenga ese interés. Necesitamos buscar la manera de transformarnos, porque si ya sabemos que nuestros hechos son los que traen las consecuencias y los actos son los que traen las consecuencias parecidas a esos hechos, o sea, actos negativos, consecuencias negativas, positivos, actos positivos, consecuencias positivas. Entonces, si ya lo sabemos, sería inteligente de nuestra parte buscar la manera de que nuestros hechos traigan consecuencias positivas, de paz, de armonía, de dicha, de felicidad, de prosperidad, de abundancia, de desenvolvimiento, de tener todo a pedir de boca. Por eso hay personas que nacen en hogares que desde el principio ni siquiera para alimentar al bebé hay, y ni siquiera puede estudiar, ni siquiera puede, es decir, quizá no pueden casi ni comer la familia. Entonces también hay hogares donde hay niños que nacen en hogares, como dicen, en colchones de plumas, todo a pedir de boca. Pueden estudiar desde temprana edad, se hacen profesionales, personas que tienen una salud pero que no se enferman. Todos los negocios que hacen se les vuelve, bueno, lo que tocan lo vuelven oro, como dicen. Progreso, éxito económico, salud, prosperidad, fama, prestigio. Bueno, personas que sin hacer mucho esfuerzo todo eso se les da. Hay personas que hacen esfuerzo doble y no pueden, porque quien domina es la ley. Si hay personas que tienen cosas que pagar, bueno, la ley es la que se impone, no importa el esfuerzo que haga. Entonces dijimos, ¿cómo se sabe eso? Bueno, todo está grabado, nuestros hechos, en los archivos acásicos, y se puede comparar con, vamos a decir, con los hechos y la vida que lleva una persona ahora mismo, en este momento. ¿Cómo sabe que esos son consecuencias de malos actos o de buenos actos? Bueno, pues ya dijimos que existen los archivos acásicos donde está grabado todo el recorrido de una persona, de vidas pasadas, la de ahora
y todos los acontecimientos planetarios, todo está grabado. Pero esas personas que se acceden a esos archivos saben todo. Entonces, cuando miran la vida anterior y comparan con lo que está viviendo, dicen, wow, pero todo lo que yo estoy viviendo ahora es porque yo lo hice en vida pasada. Entonces, por eso es que estamos tratando de hacerle conciencia a las personas. Y aunque la persona no sepa, o sea, no tenga acceso a eso, pero se le está diciendo que existe. Entonces, bueno, que se preocupe por investigarlo, o que basado en esos hechos, bueno, pues trate de transformarse y tener otro comportamiento. Hay personas que dicen, Dios es amoroso, Dios no castiga. Él ha creado esas leyes, y el que la viola, pues, hace que la persona pague cosas para poderse enderezar con el comportamiento correcto, basados en la ejecución de esas leyes. Es como que los gobiernos hacen leyes y no están pensando en Juan, en Pepe, sino leyes para ese país y esa nación, pero no están pensando en nadie específico. Pero el que la viola tiene que enfrentar esas leyes. Asimismo son las leyes divinas, son creadas para que el alma y el ser humano se mantenga alineado. Y si las violas, pues vas a tener que pagar consecuencias, pero no se hacen pensando en nadie. Es cada quien que se las aplica o no con su comportamiento. Entonces, el ser humano es el que decide, es el responsable de todo lo que le pasa, basado en eso. Y por eso es que tenemos ese interés de que las personas conozcan por qué del dolor, del sufrimiento, las angustias. Las personas no saben por qué es rico, por qué le va bien, por qué es pobre, por qué tiene miseria, etcétera, etcétera. Entonces, este programa tiene como objetivo, como misión, este tema, que las personas conozcan eso, para que tengan esa herramienta en la mano y por lo menos tengan una opción, que si no le importa y quieren seguir violando las leyes y atrayendo consecuencias negativas, bueno, pues se les respeta, porque también existe de por medio el libre albedrío. Y si la persona tiene como opción, esto le resuena y dice, wow, yo me quiero entonces transformar para no violar las leyes, conocer a fondo las leyes y transformarme, de ver cómo no la violo, para crear eventos positivos en mi vida y contrarrestar lo negativo que ya he hecho, tengo sobre los hombros. Ver cómo reduzco esos karmas y cómo lo alivio, si es que la ley misma me lo permite, el mismo karma. Entonces, queríamos decir con eso que Dios siempre perdona, es amoroso. Quien hace ajuste de cuenta en nosotros, en nuestra vida, es la ley del karma, que nos llama a hacer ajuste de cuenta. Entonces, ya sabemos muy bien que ese nacimiento que tenemos tiene dos objetivos, pero uno es para recibir lo que hemos dado en cuanto a cosas buenas, cosas malas. Venimos a recibir cosas buenas y cosas malas, enfermedades, miseria, desgracia, y como también beneficio, salud, prosperidad. Eso lo determinamos nosotros con nuestros hechos, así sea que lo sepamos o no, consciente o inconscientemente. Entonces aquí tienen una opción con todo este conocimiento. Si la persona le resuena, puede decidir salirse de las garras del karma, cambiando. Eso se logra solo cambiando nuestro procedimiento y estudiando cómo cambiar. Por eso la humanidad está huérfana de estos conocimientos. Estos conocimientos debieran de estar en los schedules, en las programaciones escolares. Debieran ser una materia, digamos, obligada o necesaria en las escuelas, colegios y universidades. 3 materias que se llaman, entre tantas otras importantes, se llaman estudio de Dios, del alma y las leyes, pero no Dios a nivel de religiosidad, que yo leí un versículo, pero más adelante sigo haciendo todo lo contrario que dice ahí, y la religión es como una moda para decir que estoy en lo espiritual. No, es a Dios en cuanto a qué es lo que Dios quiere de nosotros
y qué transformación debemos de tener para que se incorpore el contenido de Dios en nuestro interior. Es decir, estamos hablando de cosas contundentes, programas de transformación. Entonces esas materias debieran ser necesarias, debieran ponerse en los programas escolares, entre otras tantas materias como la ecología, para cómo cuidar el medio ambiente. Es decir, de eso está huérfana la humanidad, y solo preparan al ser humano para sostener industria, para programarlo como un robot de cómo hacer horario de trabajo para sostener lo económico y buscar la economía, nacer, morir, llenarse de familia, después volver a nacer, morir, y bueno, una rutina, pero bueno, ridícula, vamos a decirlo así, pero que es necesario venir para alinear el alma con todo eso. Lo que pasa es que las personas son o somos inconscientes hasta cierto punto. Por eso es que nosotros recomendamos el programa de vivencia esencial, que lo vamos a decir más adelante. Vivencia esencial es un programa de transformación humana. Vivencia esencial, método de Soto, que es ofrecido por Fiadasec. Fiadasec, que le llamamos la esperanza de la humanidad. Más adelante vamos a explicar por qué Fiadasec terminado en C de casa. Fiadasec, si quieres saber más de Fiadasec, búsquelo en la web como fiadasec.com. Ahí vas a encontrar en la opción de filiales en los países que dan ese programa de vivencia esencial, método de Soto. Y ahí hay un programa de transformación muy importante. Ese programa consta de 5 módulos. Entonces más adelante vamos a describir ese programa y ese módulo. Entonces esos módulos, esos programas, nosotros lo podemos hacer para aliviar nuestras vidas. Así que el hombre, la humanidad, debe de salir y liberarse del dolor y sufrimiento. Del dolor y sufrimiento que realmente ignora por qué lo tiene. Entonces estamos dando pautas para que una persona pueda buscar programas, que hay muchos, por varias vías personas lo pueden hacer, pero yo le ofrezco lo que conozco. Un programa de transformación humana que ofrece Fiadasec. Así que cualquier pregunta pueden también escribirme en mi email personal, que es mi nombre completo, Carlos Hermosen. Hermosen con G de gato. carloshermosen@yahoo.com. Ahí me pueden escribir y cualquier pregunta pues se la contestamos. Y sobre Fiadasec, ustedes entran a fiadasec.com y arriba a la izquierda hay 3 rayitas pequeñas. Ahí hacen un clic y le salen varias opciones. En la opción de filiales, ahí le dicen en cuáles países está Fiadasec. Y en el país que no ofrezcan el programa, ustedes piden que lo comuniquen para que se le pueda ofrecer ese programa online, que es el programa que ofrece Fiadasec, que se llama Vivencia Esencial, método de Soto. Así que los invitamos a que entren a esa página e investiguen ahí. Así que nosotros hacemos esa invitación y queremos decirle que el ser humano no ha estado nunca huérfano. Aún así que las personas no conozcan, hay personas que pueden decir, bueno, es que yo no cumplo esas leyes porque no la conozco. Una persona puede alegar eso, y lo que usted no conoce de verdad no lo puede cumplir. Porque ¿cómo? Si no lo sabe. Pero la humanidad en un sentido está huérfana a nivel de escolaridad, porque esas materias de cómo estudiar el alma, Dios, las leyes no existen en los planteles escolares, ni en escuelas, ni en universidades, ni colegios. En ese sentido sí la humanidad está huérfana.
por las autoridades, pero no está huérfana desde el punto de vista de Dios, que con su misericordia ha enviado sus emisarios a decirle a la humanidad cómo cambiar, cómo respetar las leyes y para que se transforme. Lo ha hecho a través de toda la historia y a través de los milenios y los siglos desde el pasado. Pero ¿qué pasa? Que a la humanidad no le interesa. A esos emisarios lo que lo califican es de loco por alguna razón, no le hacen caso, y si oyen sus consejos pues no lo aplican, etcétera, etcétera. Y Dios ha enviado muchos emisarios. Por ponerles algunos: Lao Tse, Buda, Confucio, Moisés, el Maestro Jesús, los santos de la historia. ¿Cuántos escritos y cuánta doctrina no hay que llevan a la autorrealización del ser humano? El real objetivo del ser humano es autorrealizarse espiritualmente. Entonces, esos mensajeros y esos emisarios, ¿qué hace la persona? Lo matan, o lo queman, o lo meten a la cárcel, lo califican de locos y de brujos, etc. No vayamos muy lejos para que el que no lo quiera entender, miremos el caso de Jesús el Cristo. Pues le pagaron toda la obra que hizo y todo su legado, lo pagaron con matarlo. Entonces, el nivel de nuestra humanidad necesita ponérsele mucha atención. Por eso es que existen esos emisarios de Dios, que son las grandes jerarquías espirituales que han dejado doctrina para que el ser humano se supla de ella y se libere, porque son doctrinas de liberación. Lo que pasa es que con el tiempo la persona lo van tergiversando esos conocimientos. Pero son conocimientos que se centran en cómo digerir las emociones, canalizarlas, poder usar correctamente el pensamiento, la mente, tener una transformación en el comportamiento, conocerse a sí mismo espiritualmente, incorporar todo el contenido de Dios como persona, es decir, una autorrealización espiritual. Eso es lo que hace esa doctrina, pero la gente, por alguna razón, la gente ha sido manipulada y por grupos que por intereses para ellos han manipulado a la humanidad para que vean esos como cosas negativas y para que las religiones vean esas doctrinas como cosas satánicas y negativas, como es el budismo, como es todas las culturas, el yoga, todas esas doctrinas que son para que la persona se ilumine por dentro. Por alguna razón, poderes y grupos poderosos de las épocas, miles de años atrás, mataban a esa persona, lo calificaban de todos los tipos de cosas y lo neutralizaban para imponer sus reglas y lavarle el cerebro a la humanidad de que no es necesario eso. Entonces estamos pagando esas consecuencias. Entonces, ese módulo que le estaba diciendo, ese programa de vivencia esencial método de Soto, consta de 5 módulos. Entonces, por eso lo invito a que entren a Fiadasec y busquen fiadasec.com y busquen filiales, y ahí preguntan por esos programas. Y si en ese país donde usted está como en 15 países Fiadasec, y en ese país que usted no está, pida orientación para que le den el programa online. Hay 5 módulos, cada módulo tiene 5 conferencias, y vamos a describir lo que es el primer módulo nada más del programa de vivencia esencial método de Soto. El módulo 1 se llama Descubriendo tu esencia espiritual. Y los temas, el tema 1, por ejemplo, el tema 1 de ese primer módulo, sanando la personalidad. Ahí se le describe qué es la personalidad, los hábitos que tiene, todo lo que tenemos como personalidad, ahí se describe todos esos conceptos. Técnica de sanación interior, ahí todo eso que tenemos en la personalidad, hábitos, emociones, cómo canalizar y dirigir las emociones, digerir y canalizar las emociones. Y entonces
las relaciones personales, porque para tener unas buenas relaciones hay que conocer lo que es la personalidad, todas nuestras deficiencias y debilidades, técnicas de sanar esas deficiencias y esas debilidades para tener una buena relación, o por lo menos lo más aceptable posible, porque defectos tenemos todos. Entonces, esas buenas relaciones en todas las áreas, familiares, de pareja, de compañeros de trabajo, etcétera, de conocidos y desconocidos, de personas conocidas y de personas desconocidas que nos encontramos. Entonces también, esa es la tercera conferencia, relaciones personales. La cuarta, la filiación divina del ser humano, es decir, el origen del ser humano, quién es. Y también como quinta, la conferencia, el poder del pensamiento y la palabra. Así que 5 módulos, ahí le describí las 5 conferencias del primer módulo. Y para mí, con esa conferencia, con esos módulos y con ese programa de vivencia esencial, método de Soto, FIADACE está creando, construyendo, fabricando la semilla de la nueva humanidad. Eso lo afirmo porque más adelante vamos a hablar ampliamente de ese programa que tiene FIADACE. FIADACE, la esperanza de la humanidad. ¿Por qué se llama la esperanza de la humanidad? Porque tiene programas de transformación humana que pueden sacar del dolor y del sufrimiento al ser humano. Y todo lo que me saque del dolor y del sufrimiento y me proporcione paz, armonía y me proporcione una vida más adecuada, mejor, de bienestar, pues bueno, es una gran esperanza para la humanidad. De impacto así, cuando dicen FIADACE, la esperanza de la humanidad. Bueno, una persona puede decir, wow, ¿y cómo se califica la esperanza de la humanidad? Eso es mucho, o sea, es como que si fuera de algo que creyéndose algo más allá. No, es porque son comprobaciones de que hay una transformación en el ser humano cuando hacen esos programas en FIADACE de vivencia esencial, método de Soto. Y como se ven los resultados, entonces ahí comprendemos por qué decimos que FIADACE es la esperanza de la humanidad. Por último, queremos recalcarle cómo entrar a FIADACE. Entren a la web y pongan FIADACE terminado en C de casa, fiadacec.com, y ahí buscan en una rayita arriba en la página, a la izquierda, 3 rayitas, le dan ahí 3 líneas pequeñitas y van a salir varias opciones y eligen la opción de filiales. Ahí se preguntan por el programa de vivencia esencial, método de Soto, y en los países que no lo estén dando le dicen que lo contacten para que se lo den online. Así que, señoras y señores, esperamos que este tema le haya servido de mucho, le haya gustado y que en lo adelante sea como una herramienta de muy beneficiosa para sus vidas, para su existencia completa y para que todo lo que aquilaten les sirva también hasta para después de la existencia, porque ese es el objetivo de ese programa. Así que muchísimas gracias por su compañía, por su tiempo. Les agradecemos infinitamente. Ahí, recordándoles mi email, cualquier pregunta, carloshermosen@yahoo.com. carloshermosen@yahoo.com. Cualquier pregunta me pueden escribir ahí y estamos a la orden para todos ustedes. Que las pasen muy bien, que cuídense mucho y estamos viéndonos en el próximo programa. Así que será hasta la próxima. Estamos viéndonos en lo adelante. Gracias. Que Dios bendiga siempre esta canción. Prometo a Dios cambiar de pensamiento. Prometo a Dios mejor comportamiento.